San Francisco Giants vs Baltimore Orioles, pronóstico MLB, 19 de septiembre de 2024. Giants en Orioles, Logan Webb abrirá por San Francisco. Webb en 31 aperturas en 2024 tiene una efectividad de 3.53 con un whip de 1.24. El derecho poncha al 20.2% y otorga el 5.9% en bases por bolas. Induce un 56.9% de rodados y permite 0.51 jonrones por 9 entradas. Zach Elling abrirá por Baltimore. Eflin tiene 26 aperturas con una efectividad de 3.55 y whip de 1.13. El veterano poncha al 20.1% y da 2.8% en bases por bolas. Induce un 43% de rodados y permite 1.16 jonrones por 9 entradas. Webb en sus últimas 4 aperturas ha permitido 17 carreras con 4 jonrones en 21 entradas. Eflin ha permitido una carrera o menos en 4 de sus últimas 5 aperturas. San Francisco en sus últimos 7 juegos bateó para 211, pero se calentaron en esta serie. San Francisco tiene un récord de 11-21 como visitante contra equipos con récord ganador, con una pérdida de menos 7.2 unidades. Los Orioles están 20-9 en casa en juegos diurnos, con un retorno de más 6.9 unidades. Juega Baltimore menos 130. Minnesota Twins vs Cleveland Guardians, pronóstico MLB, 19 de septiembre de 2024. Twins en Guardians, Simeon Woods Richardson abrirá por Minnesota. Woods Richardson en 26 aperturas en el año tiene una efectividad de 4.08 con un whip de 1.25. El derecho poncha al 20.2% y otorga 8.5% en bases por bolas. Induce un 35.2% de rodados y permite 0.98 jonrones por 9 entradas. Joey Cantillo abrirá por Cleveland. Cantillo ha aparecido en 7 juegos con una efectividad de 4.99 y whip de 1.17. El zurdo poncha al 25% y da 8.1% en bases por bolas. Induce un 48.8% de rodados y permite 1.76 jonrones por 9 entradas. Woods Richardson en sus últimas 4 aperturas tiene una efectividad de 6.89 con un whip de 1.79. Cantillo en sus últimas 3 apariciones ha permitido una carrera limpia con 17 ponches en 13 2/3 entradas. El bullpen de Cleveland en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 1.51, mientras que los Twins tienen 5.35. Los Twins están 10-21 como perdedor en la carretera de más 1-0-0 o más, con una pérdida de menos 9.8 unidades. Cleveland está 32-12 cuando es favorito en casa entre menos 100 y menos 150, con un retorno de más 16.7 unidades. Juega Cleveland menos 110. Atlanta Braves vs Cincinnati Reds, pronóstico MLB, 19 de septiembre de 2024. Braves en Reds, Chris Sale abrirá por Atlanta. Sale en 28 aperturas esta temporada tiene una efectividad de 2.35 con un whip de 1.00. El zurdo tiene un impresionante 32.2% de tasa de ponches y 5.4% en bases por bolas. Induce un 44.6% de rodados y limita el daño por jonrones. Julian Aguiar abrirá por Cincinnati. Aguiar tiene 6 aperturas con una efectividad de 4.88 y un whip de 1.23. El derecho poncha al 12.6% y da 8.4% en bases por bolas. Induce un 37.1% de rodados y permite 1.95 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 6.31 sugiere un aumento en su efectividad basado en su forma actual. Sale ha permitido una carrera limpia o menos en 4 aperturas consecutivas. Aguiar en sus últimas 3 aperturas tiene una efectividad de 3.29 con un whip de 0.95. Sale tiene un récord de 4-2 al under, cuando es favorito en la carretera por menos 175 o más. Atlanta tiene un récord de 31-17 al under, contra abridores derechos como visitante. Los Reds están 15-6 al under, cuando son perdedores en casa de más 1-0-0 o más. Juega Atlanta y Cincinnati bajo 8. Toronto Blue Jays vs Texas Rangers, pronóstico MLB, 19 de septiembre de 2024. Blue Jays en Rangers, Kevin Gausman abrirá por Toronto. Gausman tiene 29 aperturas esta temporada con una efectividad de 4.02 y un whip de 1.25. El veterano poncha al 21.4% y da 7.3% en bases por bolas. Induce un 38.2% de rodados y permite 1.06 jonrones por 9 entradas. Kumar Rocker abrirá por Texas.
Rocker en su debut en la MLB permitió una carrera limpia con 7 ponches en 4 entradas en Seattle. El derecho fue seleccionado en la primera ronda de 2022 y ha mostrado grandes números en 3 niveles de las ligas menores esta temporada. Gausman en sus últimas 7 aperturas tiene una efectividad de 2.56 con un whip de 1.12. Ambos bullpens han estado en mala forma en los últimos 10 juegos. El récord del equipo detrás de Gausman como visitante contra equipos perdedores es de 5-0, con un retorno de más 5.2 unidades. Podría ser otra salida corta para Rocker, lo que expondría un bullpen débil por más tiempo. Juega Toronto más 1-0-0. New York Yankees vs Seattle Mariners, pronóstico MLB, 19 de septiembre de 2024. Yankees en Mariners, Clark Schmidt abrirá por Nueva York. Schmidt tiene 13 aperturas este año con una efectividad de 2.41 y un whip de 1.13. El derecho poncha al 25.9% y otorga 7.7% en bases por bolas. Induce un 41.8% de rodados y permite 0.89 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 3.55 sugiere un aumento en su efectividad basado en su forma. Logan Gilbert abrirá por Seattle. Gilbert en 30 aperturas tiene una efectividad de 3.24 y un whip de 0.89. El derecho poncha al 26.9% y otorga 4.6% en bases por bolas. Induce un 44.6% de rodados y permite 1.03 jonrones por 9 entradas. Schmidt ha permitido 2 carreras limpias o menos en sus últimas 6 aperturas. Gilbert en sus últimas 5 aperturas ha permitido 18 carreras en 32 tercios entradas. El bullpen de Nueva York en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 1.36. El récord del equipo detrás de Schmidt es de 4-0 como visitante contra un equipo de la Liga Americana con un porcentaje de slugging de 410 o peor. El récord del equipo detrás de Gilbert es de 1-4 cuando enfrenta a un equipo que ha superado a sus oponentes por 0.5 carreras o más, con una pérdida de menos 4.4 unidades. Juega Nueva York menos 110. Los Ángeles Dodgers vs Miami Marlins, predicción MLB, 19 de septiembre de 2024. Dodgers en Marlins, Jack Flaherty será el abridor por Los Ángeles. Flaherty en 26 aperturas en el año tiene una efectividad de 3.04 con whip de 1.05. El derecho tiene una tasa de ponches del 30.5% y 5.5% de bases por bolas. Su porcentaje de rodados es de 39.8% con 1.25 jonrones por 9 entradas. Edward Cabrera será el abridor por Miami. Cabrera tiene 18 aperturas con una efectividad de 4.55 y whip de 1.33. El derecho poncha al 26.1% con 11.6% de bases por bolas. El porcentaje de rodados es de 48% con 1.42 jonrones por 9 entradas. Flaherty en sus últimas 3 aperturas fuera de casa permitió 8 carreras limpias con 9 bases por bolas y 2 jonrones en 13 y 2 tercios entradas. Cabrera en sus últimas 6 aperturas tiene una efectividad de 3.48 con whip de 1.16. Flaherty tiene un récord de 5-1 sobre el total en sus últimas 6 aperturas como visitante. Cabrera tiene un récord de 6-1 sobre el total en partidos diurnos. Los Ángeles tiene un récord de 17-9 sobre el total como visitante enfrentando a un equipo de la Liga Nacional que permite 4.5 carreras por juego o más. Juega Los Ángeles y Miami sobre 7.5. Boston Red Sox vs Tampa Bay Rays, predicción MLB, 19 de septiembre de 2024. Red Sox en Rays, Brian Bello será el abridor por Boston. Bello en 28 aperturas en el año tiene una efectividad de 4.60 con whip de 1.38. El derecho poncha al 21.5% con 9.1% de bases por bolas. Su porcentaje de rodados es de 51.3% con 1.12 jonrones por 9 entradas. Zach Little será el abridor por Tampa Bay. Little tiene 27 aperturas con una efectividad de 3.73 y whip de 1.29. El derecho poncha al 20.7% con 5.1% de bases por bolas. El porcentaje de rodados es de 34.9% con 1.31 jonrones por 9 entradas. Bello en sus últimas 7 aperturas tiene una efectividad de 3.07 con whip de 117. Little ha permitido una carrera limpia o menos en 6 de sus últimas 7 aperturas. El bullpen de los Rays en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 3.46. En sus últimos 7 juegos, los Red Sox están bateando 204. Los Rays batean
223 contra abridores derechos. Bello tiene un récord de 6-2 bajo el total en sus últimas 8 aperturas fuera de casa. Juega Boston y Tampa Bay bajo 8. Philadelphia Phillies vs New York Mets, predicción MLB, 19 de septiembre de 2024. Phillies en Mets, Taijuan Walker será el abridor por Filadelfia. Walker tiene 17 aperturas este año con una efectividad de 6.29 y whip de 1.63. El derecho ha visto caer su tasa de ponches al 15.7% con 8.9% de bases por bolas. Su porcentaje de rodados es de 38.2% con 2.29 jonrones por 9 entradas. Luis Severino será el abridor por Nueva York. Severino en 29 aperturas tiene una efectividad de 3.77 y whip de 1.23. El veterano poncha al 20.8% con 7.9% de bases por bolas. El porcentaje de rodados es de 45.6% con 1.10 jonrones por 9 entradas. Walker en sus últimas 8 aperturas tiene una efectividad de 7.89 con whip de 1.92. Severino en sus últimas 6 aperturas tiene una efectividad de 2.35 con whip de 1.10. El bullpen de Nueva York en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 4.74. Los Phillies tienen un récord de 16-6 sobre el total fuera de casa cuando son underdogs de más 1.00 o más. Juega Filadelfia y Nueva York sobre 8. Pittsburgh Pirates vs St. Louis Cardinals, predicción MLB, 19 de septiembre de 2024. Pirates en Cardinals, Luis Ortiz será el abridor por Pittsburgh. Ortiz ha aparecido en 35 juegos con una efectividad de 3.45 y whip de 1.13. El derecho poncha al 18.8% con 7.7% de bases por bolas. Su porcentaje de rodados es de 38.3% con 1.10 jonrones por 9 entradas. Eric Feda será el abridor por San Luis. Feda tiene 29 aperturas con una efectividad de 3.45 y whip de 1.18. El derecho poncha al 20.8% con 7.4% de bases por bolas. El porcentaje de rodados es de 41.8% con 1.10 jonrones por 9 entradas. Ortiz en sus últimas 8 aperturas tiene una efectividad de 4.70 con whip de 1.11 lanzando a contacto y siendo perjudicado por los jonrones. Feda en sus últimas 6 aperturas tiene una efectividad de 4.13 con whip de 1.32. El bullpen de San Luis en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 1.73 con los Pirates en 5.03. Los Pirates tienen un récord de 6-11 fuera de casa enfrentando a un abridor con un whip de 1.35 o menor con una pérdida de menos 2.8 unidades. Juega San Luis menos 136. Arizona Diamondbacks vs Milwaukee Brewers, predicción MLB, 19 de septiembre de 2024. Diamondbacks en Brewers, Brandon Pfaadt será el abridor por Arizona. Pfaadt en 29 aperturas en el año tiene una efectividad de 4.81 con whip de 1.27. El derecho poncha al 22.8% con 5.6% de bases por bolas. Su porcentaje de rodados es de 42.1% con 1.13 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 3.66 sugiere una baja en la efectividad según su rendimiento. Tobias Myers será el abridor por Milwaukee. Myers ha aparecido en 24 juegos en el año con una efectividad de 3.07 y whip de 1.17. El derecho poncha al 22.2% con 6.4% de bases por bolas. El porcentaje de rodados es de 38% con 1.29 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 4.10 sugiere un aumento en la efectividad si se mantienen sus números. Pfaadt en sus últimas 6 aperturas tiene una efectividad de 9.00 con whip de 2.00. Myers ha permitido 2 carreras limpias o menos en 9 de 11 aperturas. El bullpen de Arizona en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 6.33. El equipo detrás de Myers en casa tiene un récord de 5-1 en sus últimas 6 aperturas. Juega Milwaukee menos 103. Washington Nationals vs Chicago Cubs, predicción de MLB, 19 de septiembre de 2024. Nacionales en Cubs, Patrick Corbin iniciará por Washington. Corbin, en 30 aperturas esta temporada, tiene una efectividad de 5.45 con whip de 1.49. El zurdo poncha al 18.4% con un 7.2% de boletos. Su tasa de bolas en la tierra es del 47.4% con 1.25 jonrones por cada 9 entradas.
Su FIP es de 4.38, lo que sugiere una caída en la efectividad basada en su forma. Javier Assad comenzará para Chicago. Assad tiene 27 aperturas con una efectividad de 3.27 y whip de 1.36. El diestro poncha al 19.6% con un 10% de boletos. Su tasa de bolas en la tierra es del 42.6% con 1.11 jonrones por cada 9 entradas. Su FIP es de 4.48, lo que sugiere un aumento en la efectividad basado en sus números. Corbin, en sus últimas 4 aperturas como visitante, tiene una efectividad de 9.95 con whip de 2.21. Assad, en sus últimas 4 aperturas en casa, tiene una efectividad de 2.33 con whip de 1.29. El bullpen de los Nacionales en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 4.37. El récord del equipo detrás de Corbin como visitante es de 4-11. La marca del equipo detrás de Assad es de 4-1 en sus últimas 5 aperturas en casa. Juega Chicago -167. Los Ángeles Angels vs Houston Astros, predicción de MLB, 19 de septiembre de 2024. Ángeles en Astros, José Suárez iniciará para la. Suárez ha participado en 20 juegos, con una efectividad de 6.80 y whip de 1.70. El zurdo poncha al 23.4% con un 11.7% de boletos. Su tasa de bolas en la tierra es del 42.7% con 1.06 jonrones por cada 9 entradas. Su FIP es de 4.44, lo que sugiere que su efectividad podría bajar si estos números se mantienen. Yusei Kikuchi iniciará para Houston. Kikuchi tiene 30 aperturas con una efectividad de 4.24 y whip de 1.22. El zurdo poncha al 27.5% con un 6.1% de boletos. Su tasa de bolas en la tierra es del 42.2% con 1.32 jonrones por cada 9 entradas. Suárez, en sus últimas 4 aperturas, tiene una efectividad de 7.59 con whip de 1.78. Kikuchi, en sus últimas 8 aperturas, tiene una efectividad de 3.19 con whip de 0.94. Ambos bullpens han estado en buena forma en los últimos 10 juegos. Houston, en sus últimos 7 juegos, batea 274, mientras que Los Ángeles, 228. Los Astros tienen un récord de 40-20 en el bajo enfrentando equipos de la AL que promedian 4.4 carreras por juego o menos. Juega bajo 8.5 para Los Ángeles y Houston.